Es Radio Almería presenta El Chester, con Yelmo Cines, Centro Comercial Torre Cárdenas, Ejido Motor y Almagro Nature. Bueno, pues efectivamente, aquí estamos una semana más en el Chester, en la antesala de la campaña electoral, con la ayuda, como siempre, de Centro Comercial Torre Cárdenas, que fue quien impulsó todo esto, de Yelmo Cines, de Ejido Motor Almería, concesionario Fiat Profesional Alfa Romeo, Jeep y Abarth en carretera Granada 61 junto al cementerio, y de Almagro Nature, que es la suma de alma y agro, una empresa hortofrutícola con alma. Dispuestos a hablar mucho de política hoy, sí, claro que sí, estamos en pre-campaña, casi en campaña electoral. Bueno, estamos grabando martes y esto va a salir lunes, ya de lleno, metidos. Hace un rato se ha marchado aquí un señor y ha dicho, en campaña estamos siempre, y es verdad, pero ahora más que nunca. Julia Ibáñez, bienvenida de nuevo. Hola Víctor, ¿qué tal? Un placer, como siempre, estar con vosotros. Y a mí, que me gusta mucho hablar contigo y me gusta hablar mucho de política, pues yo estoy igual de encantado que tú. Muchas gracias, la verdad que yo vengo feliz, ¿eh? Me podéis traer cuando queráis, que me encanta venir. Y además ayer por la tarde estuviste con mi amigo Gillo en Interalmería Televisión, ¿verdad? Que ya me restregó, porque nosotros tenemos una pequeña competición a ver quién lleva antes a cada uno, ¿no? Y él le ha dicho, no te emociones, que aquí vino antes, lo que pasa es que tú vas con mucho retraso y ahora ha ido allí, ¿no? Aquí estuve hace poco meses, claro. Creo que fue en verano, ¿no? Así cuando estuve por aquí. Sí. Bueno, ¿cómo es? ¿Ahora es parlamentaria en funciones o habéis cesado? ¿Cómo se llama ahora? Ahora hemos cesado. Ahora mismo oficialmente estamos como en el paro, ¿no? Con una cesantía que te permite el Parlamento durante 3-4 meses, y ahora mismo no somos parlamentarios. Con lo cual, para ser riguroso exactamente, no tenemos el acta de parlamentario. Por tanto, no es parlamentario en funciones, nada de eso, ¿no? Y el gobierno, por ejemplo, el gobierno está ejerciendo hasta el mismo 17 de mayo, cuando pasa a ser gobierno en funciones, es una vez que han pasado las elecciones. Bueno, pues parlamentaria un poco ahí en cesantía, pero preparada para volver a ser parlamentaria, porque salvo hecatombe, alguna hecatombe hemos vivido en la historia moderna de España, porque quiero recordar que en el año 2004 España tenía claro lo que iba a votar y en 2 días cambió de opinión, pero salvo hecatombe, pues volverás a ser parlamentaria andaluza, porque además vas en puestos de salidísima en una lista electoral en la cual pues se ha hecho, creo, lo que se tenía que hacer, que es apostar por la continuidad. Esto evidencia que efectivamente hay confianza en que las cosas se han hecho razonablemente bien y en que la ciudadanía lo ha entendido, ¿no? Sí, la verdad que ayer se lo decía a tu compañero, ¿no? A Gillo, un auténtico honor volver a repetir en esa lista electoral con todas esas personas, con ese grupo de mujeres y hombres pues preparados, con ese aval de gestión, tanto en cargos orgánicos como en puestos de responsabilidad de la gestión en diferentes administraciones, y gente también joven que se incorpora, que hay gente nueva que le da también pues bueno mucha frescura a la lista, con ideas, con ganas y también con nuevas aportaciones, ¿no? Y sobre todo con nuestro Ramón Fernández Pacheco, que es el número 1 de la candidatura, que eso demuestra ese respaldo por parte del presidente Juanma Moreno, que ha tenido a un consejero y que sigue teniendo a un consejero, en este caso 2 consejeros, durante todo el mandato, sentándose en el Consejo de Gobierno, reforzando la candidatura de Almería y dándole ese respaldo que, como digo, Ramón es aval de gestión, de credibilidad en nuestra provincia, y sobre todo una persona, yo siempre lo digo, ¿no?, que aparte de su trayectoria profesional, a pesar de ser muy joven, fue el alcalde más votado en la época que era alcalde de toda España, también es una persona con mucha empatía, ¿no? Y yo creo que eso también es muy importante, que a la hora de gestionar lo público no tiene que ser incompatible con esa capacidad de entender en todo momento siempre los problemas que tienen nuestros vecinos, ¿no? Y ponerte siempre en la piel de los demás, yo creo que es muy importante, y sobre todo en los servidores públicos es fundamental, ¿no? Yo creo que es importante, y Ramón tiene todas esas cualidades. Bueno, de hecho, Carmen Castillo es la única novedad en la lista. Todas las demás, o todos los demás que vais en puestos de salida, pues ya sois parlamentarios andaluces, lo habéis sido en este mandato. Vamos a ir mojándonos un poco, ¿no? El día 17 de mayo por la noche, Julia Ibáñez se iría muy feliz a dormir
aparte de por haber ganado las elecciones y tener mayoría absoluta, que eso sé que es a lo que se aspira en el Partido Popular, ¿con cuántos parlamentarios por Almería? O sea, ¿qué cifra de parlamentarios por Almería sería la que te haría decir misión cumplida? Bueno, a ver, nosotros esperamos, ¿no? Esa mayoría social que nos dé otra vez la confianza que nos dieron en el año 2022. Yo creo que Almería va a tener un buen resultado. Estoy convencida. Y vamos a trabajarlo. Es verdad que las mayorías absolutas ya están muy difíciles, pero nosotros lo vamos a trabajar. Ganas tenemos, ilusión le vamos a poner y vamos a ir a por ello. Las encuestas nos dicen que todo apunta a que va a ir bien. Es verdad que tenemos un pequeño hándicap, la abstención y la confianza. Todo el mundo nos dice, os va a ir muy bien, os va a ir fenomenal, Juanma Moreno es magnífico líder, nos representa, le queremos. Claro, y luego tenemos una serie de adversarios políticos que yo siempre lo digo que a veces nos lo ponen muy fácil, ¿no? En el caso del Partido Socialista tenemos a María Jesús Montero, con una persona cargada de esa hemeroteca, con esa mochila, que fue la consejera de los ERE, que ha sido la consejera del mayor destrozo en la sanidad pública, y que vemos, además, Víctor, que no renuncia al acta, porque está como con la maleta semi-hecha, ¿no? Parece ser que seguramente después de las elecciones vuelva a Madrid, con lo cual nos parece además, nos parece que es no apostar por Andalucía. Es un fraude como la copa de un pino. Es engañar un poco a los andaluces. Entonces, bueno, con ese panorama lo que nos preocupa es la abstención y nos preocupa que la gente se confíe y no nos podemos confiar. No podemos nunca subestimar al Partido Socialista ni al resto de formaciones políticas porque ya sabemos y nos han advertido de que todos van a hacer una campaña sucia, van a hacer una campaña, intentando sacar todas esas malas artes que conocemos, ¿no? Sobre todo el Partido Socialista. Por tanto, no nos confiemos. Prudencia, mucha prudencia, y vamos a trabajar por esa mayoría social que nos permita seguir avanzando y seguir realizando ese cambio en Andalucía que está haciendo nuestro presidente, permitiendo transformar Andalucía y transformar Almería. Yo creo que habrá buen resultado, muy buen resultado, y un buen resultado pues nos va a llevar que todos estemos muy contentos esa noche, pero no me atrevo a decirte un número. Primera pregunta sin responder, ¿eh? Bueno, yo venga, pues 7. Yo con 7 diputados me iría muy, muy satisfecha. Sí, con 7 ya estarías contenta, ¿no? Estaría muy contenta. Bien. Muy contenta. Bueno, lo vamos a intentar, ¿eh? Y lo vamos a pelear. Bueno, no llega a las 7 sería quedarse igual, ¿no? Claro, es lo que tenemos ahora mismo, que ya sería un muy buen resultado también, es muy, muy buen resultado. Yo no estoy de acuerdo, fíjate tú, pero no estoy de acuerdo. Sí, comprendo que las cosas son difíciles, que está Vox, que ha estado hasta ahora, que parece que está un poco estancado, pues ha estado subiendo, pero a mí me parece que la transformación que ha experimentado Andalucía en los últimos 7 años y muy especialmente en los últimos 4, porque es que vamos tan rápido que se nos olvidan cosas. Es que los primeros años, la primera legislatura de Juanma Moreno, pues primero era en coalición y el segundo había COVID. Efectivamente. Y la transformación fue importante pero relativa. Claro. Creo que en la gran legislatura de la transformación ha sido esta. Y sinceramente, venir... Tú me perdonas porque eres amiga y sabes que yo hablo así, pero venir de un tercermundismo gestor como se venía, de camas en los hospitales, de 1.250 días de espera para obtener los servicios de la ley de dependencia, de el invento de las aulas prefabricadas que se extendió ya como solución in eternum en muchos centros educativos, de los ERE, de la FAFE, es decir, venir de aquella realidad que os acuso al PP de recordarle poco a la gente. Os acuso de ser muy condescendientes recordando poco esto a la gente. Venir de aquello a la actualidad, a los 15.000, ahora ya 16.000 y pico millones de euros de presupuesto sanitario, a tener más médicos y más sanitarios que nunca en la historia en Andalucía, más puntos de atención sanitaria que nunca, haber bajado a 500 y pico días de la ley de dependencia, no tener ningún escándalo de corrupción, pasar en cuanto a indicativos económicos de la cola muchas veces al segundo puesto, porque Madrid es muy difícil de desbancar, insisto, en muchos indicadores económicos. Para mí quedarse igual yo no estaría contento, porque sinceramente creo, y hay cosas que no me gustan de vuestra gestión, pero creo que la transformación de Andalucía
se merece más confianza que la misma que os dieron hace 4 años, sinceramente os lo Sí, digo. tienes toda la razón. Ese análisis que ha hecho, mira, los 4 primeros años del gobierno de Juanma Moreno del Cambio efectivamente fue el gobierno de coalición y los 2 años del COVID. O sea, realmente, efectivamente, son 4 años los que este gobierno lleva solo, ¿no? Y la transformación ha sido absolutamente impresionante para Almería y para toda Andalucía. Por tanto, sí, bueno, totalmente todos los indicadores económicos, sociales, educativos, hemos pasado de estar en la cola de todos a ya poder mirarle de igual a igual hoy a comunidades tan importantes como Cataluña o como Madrid en muchos aspectos económicos, fiscales. El otro día, ¿no?, lo decía el alcalde de Almeida, ojo con Andalucía que viene pisando muy fuerte. Y es verdad, hemos pues todos los indicadores sanitarios, económicos, los educativos. Yo recuerdo la época en la que en el ámbito escolar eran, bueno, pues el fracaso escolar, la abstención escolar, todos esos indicativos se han ido revirtiendo. Y vamos a seguir haciéndolo, ¿no? Entonces, yo creo que efectivamente han sido 4 años muy intensos, de mucho trabajo, de mucha gestión y sobre todo de pensar primero en nuestra tierra. Yo el otro día también, hablando con otro compañero, me decía, ¿qué consejo da el presidente tal? Digo, mira, el presidente siempre nos dice, es verdad, en el año 2022 nos dijo, y es que se lo escucho mucho, primero, hay de aquel diputado que no piense primero en su territorio que en las islas. Primero tu tierra y después nuestra organización política, ¿no? Y a mí me gusta mucho eso, porque al final nosotros no venimos aquí a utilizar nuestro partido, no, venimos a servir desde nuestro partido los intereses, en este caso, de Almería. Eso no lo hemos visto, ¿no?, en otras formaciones políticas, sobre todo en la del Partido Socialista, que hemos visto como además la candidata que traen es la que ha vendido, ¿no?, los intereses de Almería y vende los intereses de Andalucía todos los días en beneficio, por ejemplo, del independentismo catalán. A nadie le cabe en la cabeza, ¿no?, que haya intentado pretender vendernos ese sistema de financiación que dicen ellos, esa reforma de financiación, que lo único que ha hecho o ha intentado es perjudicar a Andalucía, y más una ministra que es andaluza. Por tanto, bueno, nosotros estamos en disposición de salir a explicarle a todos los almerienses cuántas cosas buenas ha hecho este gobierno. Y en el ámbito sanitario, que ellos han centrado la campaña, y están centrados la campaña, por cierto, en el tema de la sanidad, a mí me parece súper acertado que lo haga, porque nos va a permitir a los almerienses explicarles que quien formó parte de toda esa gestión, quien formó parte del problema en Andalucía, no nos olvidemos que cuando llegó Juanma Moreno al gobierno se encontró sentencias judiciales por valor de más de 900 y pico millones de euros por no pagar los conciertos sanitarios que ellos ahora llaman privatización, la gran mentira del Partido Socialista y del gobierno de Sánchez. Una de ellas. Claro, una de ellas, ¿no? Que en la época del Partido Socialista en Andalucía, que por cierto los conciertos los inventaron ellos, los pusieron en marcha ellos. Se lo pregunté un día a José María Martín y me dijo, yo no he inventado nada. Digo, no me cabe duda. No, hombre, claro, no, pero su partido sí, y su gobierno sí, el gobierno de María Jesús Montero cuando ella era consejera de Hacienda, ¿no? Entonces, al final nos va a permitir explicarle precisamente en el ámbito sanitario en Almería tantas y tantas cosas, no solo en cuanto a infraestructura de poniente a levante, nuevas infraestructuras sanitarias modernas, adecuadas al siglo XXI. El otro día, por ejemplo, la Junta Directiva del Partido Popular se hizo en Benadux, un increíble centro nuevo en Benadux. Ayer estuve allí, ahora te contaré. Es impresionante. O en El Ejido, o en Mojácar, o la ampliación del consultorio de Balanegra, o el edificio de consultas externas de Torrecárdenas, o por fin el materno infantil. Entonces, claro, yo me alegro. El Hospital de Roquetas. El Hospital de Roquetas. Entonces, hay 2 ejemplos en Almería Capital que son, bueno, a ver, yo percibo 2 grandes campos de batalla que quiere plantear el Partido Socialista, a cuál de ellos más difícil de encontrar por dónde cogerlo, en su caso. Uno es la sanidad y otro es la corrupción, que es una cosa de verdad de locos. O sea, yo estoy convencido de que habéis metido un espía, un infiltrado en la toma de decisiones del PSOE para favoreceros a vosotros, porque si hay 2 cosas, 2 ámbitos en los que el Partido Socialista debería estar callado en general y en Andalucía en particular, son la sanidad y la corrupción. Vayamos a la sanidad. Es decir, bueno, ya hemos dicho, hablar de infraestructuras sanitarias es una cosa demoledora en contra del Partido Socialista.
tú ya has citado o hemos citado, ¿no? Hospital de Roquetas, el ejido Olula, Macael, Benadux, Mojácar. pues, Mojácar, Torrecárdenas en general. Yo, el videoblog de este lunes compartía una fotografía en la que se veía año 2012, camas en un pasillo de Hospital Torrecárdenas. Año 2026, los 3 edificios que componen, grandes edificios que componen ahora el complejo hospitalario. Antes no podías hablar de complejo, solo había un edificio asistencial. Bueno, pero hay 2 ejemplos en Almería capital que son muy flagrantes. Uno es Casa del Mar, décadas en supuestas obras, que no había ninguna obras, parado el consultorio, sin servicio, con todo el barrio de Pescadería La Chanca teniendo que ir a Nicolás Almerón a ser atendido, y ahora ya funcionando desde hace tiempo, y además otro consultorio espectacular. Y el otro es consultorio de Piedras Redondas. En el año, ya no me acuerdo, hace muchos años, cartelito, próxima construcción, Las Narices. Ahí no se ha puesto ni un ladrillo hasta que no ha llegado el Partido Popular. Es decir, en materia de infraestructuras es demoledor lo de la sanidad, pero es que donde mires, es decir, en presupuesto, en inversión, en retribución de los profesionales. Bueno, ayer decía Antonio Sanz en la inauguración de Benadux, recordaba algo que recordáis poco, por eso me gusta mucho Antonio Sanz, porque es muy machacón y tenéis que ser así todos, bajo mi humilde punto de vista. No le estoy dando lecciones a nadie. Y tienes toda la razón. El Partido Socialista, y esto yo lo he vivido en mi casa, contrataba profesionales sanitarios al 75% de la paga, pero curraban el 100%, es decir, que no te pagaban el 25% de tu trabajo, que eso ha sucedido en Andalucía, lo recordaba ayer Antonio Sanz. Es decir, es que no tiene... Y sobre todo, un dato demoledor. Año 2018 se marcha el Partido Socialista con un presupuesto de 10.000 millones de euros. 4 años antes, en 2014, se batió el récord negativo de los últimos 25 años. 8.000 y pico millones de euros de presupuesto. Consejera de Hacienda, la que elaboró el presupuesto, MJ Montero, mi amiga Sobaquillo Veloz. Hoy 16.000. El doble del primer presupuesto que hizo María Jesús Montero como consejera de Hacienda. Es que no hay por dónde cogerlo la batalla de la sanidad. Y creo que en esa batalla vosotros tenéis que no tener piedad. Sí, tienes toda la razón. Mira, es verdad, Víctor, que nosotros cuando estamos en las instituciones y tenemos responsabilidad de gobierno, es verdad que nos pasa un poco siempre lo mismo, ¿no? Nos dedicamos a la gestión, a resolver los problemas de los ciudadanos. Comunicar también es gestionar. Claro, yo también lo pienso, pero es verdad que esa parte la olvidamos un poco, ¿no? Y entonces es verdad que yo ahora estoy muy contenta porque la campaña electoral nos permite pues desplegar toda esa comunicación y explicar todas esas medidas, pero tienes toda la razón. Es verdad, nos centramos mucho en la gestión y aparcamos más la parte comunicativa. Eso otros partidos lo hacen justamente al revés. Fíjate, mira, este gobierno, es verdad que todo lo que ha hablado de las ofertas de empleo público, consolidación de empleo, la mejora de las retribuciones salariales, no solo de los profesionales médicos, que por supuesto también de los profesionales en el ámbito educativo, este gobierno es un gobierno que escucha. Y precisamente es que ha llegado a grandes acuerdos con las organizaciones sindicales, patronales. Este gobierno, el gobierno de Juanma Moreno, ha tenido 4 grandes pactos donde ha escuchado y donde sigue escuchando todos los días a nuestros profesionales sanitarios. Yo creo que eso es muy importante, que al final ese es el camino. Sí que vemos, por ejemplo, en el gobierno de España, como lamentablemente, después de 8 años de gobierno de Pedro Sánchez, la degradación del Sistema Nacional de Salud no tiene precedentes. Servicio público que tocan, vemos como servicio público que denigran, en este caso el sanitario. Fíjate, ahora los profesionales sanitarios ya han realizado 2 huelgas en Andalucía, en toda España, ¿no? Pero en Andalucía nos hemos visto afectados por esas huelgas sanitarias porque la ministra no se sienta a escuchar a los profesionales sanitarios. Nosotros tenemos un problema común a todas las comunidades autónomas y es la falta de profesionales médicos. ¿Qué viene diciendo nuestro presidente Antonio Sanz desde hace 5 años, desde hace 4 años? Que hace falta un gran pacto nacional por la sanidad pública en España, consensuado con los profesionales y, por supuesto, con las comunidades autónomas, no solo con aquellas de las cuales dependen 7 votos para mantenerte en el poder. Nos parece una falta de respeto que, sin embargo, sí se sienten todos los días, ¿no?, a negociar con los independentistas o con los etarras, ¿no?, que vemos cómo están saliendo de las cárceles todos los días. Nos parece una absoluta
falta de respeto. Hay que sentarse a negociar, necesitamos más profesionales médicos, no solo en Andalucía, en toda España. El otro día también veía un dato muy interesante, ¿no? Es que, fíjate, el 16% de la población mayor de 65 años se ha incrementado ya en un 16% de la población mayor de 65 años en los últimos 8 años. Todos esos son cambios sociodemográficos que afectan, ¿no? Y que hay que tener en cuenta y que hay que analizar y que hay que escuchar y que hay que atender y que hay que sentarse con el sector. Bueno, pues eso es lo que hace este gobierno. Este gobierno, cuando se dice que es un gobierno de moderación, es un gobierno que escucha a todo el mundo, que respeta a todo el mundo, que se sienta con todo el mundo y sobre todo que va de la mano, ¿no? De nuestros profesionales, en este caso sanitarios. Ese es el camino en el que vamos a seguir avanzando, en que los profesionales en Andalucía se queden en Andalucía, retengamos el talento que hay en Andalucía, que es mucho, y que nuestros profesionales sanitarios no salgan fuera, ¿no? Como ocurría en épocas anteriores, que ahora sí que vemos, ¿no? Todos esos datos de que ya cada vez más se quedan aquí. Hemos incrementado los profesionales sanitarios. Mira, yo te hablo, por ejemplo, del Hospital de Poniente, donde hemos visto cómo todos los grupos políticos, todos sin excepción, se han ido a mentir a la puerta del Hospital de Poniente. ¿Sí? ¿Podemos mejorar? Claro que sí, y tenemos que mejorar, pero que vengan a decir que se está desmantelando el Hospital de Poniente, ojo. Yo un día fui a ver si estaba allí en pie el hospital o lo había quitado. Claro, es que el Hospital de Poniente, precisamente ayer lo explicaba su alcalde, Francisco Góngora, en un balance de gestión, lo que ha tenido es un incremento de profesionales desde el año 2019 de un 28%. ¿Y de la cartera de servicios? Y especialmente en enfermería. Es que el personal de enfermería se ha incrementado en el Hospital de Poniente en un 42% y se han hecho inversiones muy importantes para seguir mejorando la infraestructura sanitaria en el municipio elegido. Pero en Distrito Sanitario de Poniente, en la atención primaria, esa que también dicen que desmantela el gobierno de Juanma Moreno, es que se ha incrementado en un 30%. ¿Pero cómo se puede tener la cara de decir desmantelas y al mismo tiempo estar viendo las obras de construcción? ¿Para qué son esas obras? Claro, de verdad es que es tomarle el pelo a la gente. Claro, ocupos nuevos en todos los núcleos de población del ejido. Ocupos quiere decir el equipo formado por médico-enfermeros. Bueno, es que se han doblado. En el ejido se han doblado 2 cupos nuevos, en Las Norias 2 cupos nuevos, en Santa María del Águila 2 cupos nuevos, en Almerimar 1 cupo nuevo, en San Agustín 1 cupo nuevo. O sea, hemos tenido refuerzo de personal estructural que viene para quedarse. Entonces, bueno, pues todo eso, lo que tú dices, tienes toda la razón. Nosotros, la gestión nos hace centrarnos mucho y no contar todas esas cosas. Bueno, pues ahora vamos a contarlas, vamos a poder tener estos 30 días para ir a todos los sitios y contar todos esos avances que tienen que seguir llegando. Yo te hablaba de 2 caballos de batalla que son los que percibo, porque no los oigo hablar de otra cosa. Bueno, por terminar con lo de la sanidad, bueno, ahora hablaremos de grandes manipulaciones, pero el otro caballo de batalla es la corrupción. Es decir, pero ¿a quién ha sido el genio que se le ha ocurrido que el Partido Socialista, que es el partido en Andalucía, es el partido de la FAFE y de los SERE? Los SERE, el caso de corrupción, 680 millones de euros chorizados al erario público, chorizados a los ciudadanos, pero que además es el partido, bueno, pues también en Andalucía, de Juan Guerra, el partido de Luis Roldán, de Filesa, de Malesa, del Boletín Oficial del Estado, de la Cruz Roja, el partido de la mujer de Pedro Sánchez, que desde esta semana está ya no imputada por 5 delitos, sino procesada por 4. O sea que está con un pie puesto en el banquillo. El partido del hermano de Pedro Sánchez. Y ellos deciden que vienen a Andalucía a hablar de corrupción. Y todavía estoy esperando que me digan cuáles son los casos de corrupción en la Junta de Andalucía. O sea, ¿pero esto qué es? Bueno, todo les ha salido mal, ¿no? Porque fíjate, ellos se han tirado toda la legislatura hablando, ¿no?, de la supuesta corrupción que había en el ámbito sanitario, con las pruebas del cribado, luego con los contratos del COVID. Fíjate, utilizar el COVID, ¿no?, que además ya se ha demostrado judicialmente que no había, que no se echa ningún juez para adelante con eso. Que no había nada, que estaba todo correcto, que los contratos que hizo la Junta de Andalucía en la época del COVID, todo fetén. Pero ellos cogieron ese caballo de batalla en su desesperación y en esa ansiedad que tienen de bueno, ver que no llegan, ¿no?, ni con la candidata, ni por supuesto, porque al final la delegación de Andalucía se ha dedicado durante estos 4 años a ser la delegación más sanchista, ¿no? Y yo creo que lo vamos a ver en las elecciones. Vamos a ver cómo la gente ha percibido que el Partido Socialista, por encima de todo, se ha puesto la camiseta para defender a Sánchez antes que Andalucía. Todo lo contrario que a nosotros siempre nos ha dicho
nuestro presidente Juanma Moreno. Todo les ha ido saliendo mal. Entonces, claro, efectivamente, que vengan a hablar de corrupción en Andalucía, pues el partido de los ERE, que efectivamente robó el dinero de los parados en Andalucía, que está demostrado judicialmente, o el partido que ahora mismo a nivel en España, bueno, pues es insólita la situación, ¿no?, de ver un presidente del gobierno que tiene a su mujer ya, ¿no?, imputada por 4 delitos: malversación, prevaricación, etcétera, etcétera, o que tiene también al hermano que se ha sentado en el banquillo. El partido que tiene a su número 2, no nos olvidemos, a Ábalos, el secretario general del partido, en la cárcel, al posterior secretario general, a Santos Cerdán, en la cárcel. Bueno, pues nos resulta llamativo. Nosotros vamos a intentar no entrar en ese tipo de cuestiones porque tenemos tantas cosas positivas que contar y tantas cosas buenas que contar, que no vamos a intentar que no nos distraigan. Yo creo que eso forma parte de esa estrategia para que nosotros entremos, para que no hablemos de todo lo bueno que ha hecho este gobierno, y no nos van a distraer. Nosotros vamos a obviar todo eso. Ellos quieren hablar de corrupción, bueno, al final se va a caer por su propio peso, porque todo el mundo al final ve las noticias. Afortunadamente, a día de hoy seguimos siendo bueno, pues un país libre, y donde todo el mundo puede acceder a todos los medios de comunicación, pero nosotros nos vamos a seguir centrando en una campaña positiva, propositiva, y donde vengamos a contar todo lo bueno que hemos hecho y que queremos seguir haciendo. No nos olvidemos, tenemos que presentar nuestras propuestas. El otro día anunciaba el presidente ya una de ellas, que a mí me gusta mucho recordar, para que no se le olvide a la gente, que este gobierno es el que eliminó el impuesto de sucesiones y donaciones en nuestra tierra. Ese impuesto tan injusto que gravaba la muerte de las personas, ¿no? Y ya en Andalucía no se va a penalizar que una familia que tenga sus ahorros y que tenga su pequeña vivienda y se la transmita a su hijo, pues eso ya no va a ser penalizado en Andalucía. Antes se penalizaba el que una familia de clase media tuviera sus ahorros, ¿no? Pues eso, desde el año 2019 con este gobierno ya ha pasado, está exento el impuesto de sucesiones y donaciones al 99%, y el presidente el otro día anunció en la candidatura en Granada que ahora ya también se va a hacer la exención del impuesto de sucesiones y donaciones también entre hermanos, ¿no? Una medida que yo creo que también es positiva. Se va a seguir profundizando en todas esas rebajas fiscales que yo creo que vienen a hacer que Andalucía sea, y en este caso Almería, pues sigan siendo tierra de oportunidades, sigamos generando empleo. Vemos como esos datos del paro que siguen cayendo, que tenemos los mejores datos del paro desde hace 18 años en Andalucía. Nunca habíamos tenido esos datos tan positivos, tan buenos. Por tanto, nosotros no nos vamos a desviar, por mucho que ellos lo pretendan, y lo pretenden, y lo van a pretender. Ya nos han advertido por todos sitios, ¿no? No la jugáis con cualquiera. El Partido Socialista con sus malas artes, y todos sabemos cuáles son, ¿no? Pero nosotros vamos a intentar que no nos distraigan y que sigamos hablando de lo bueno de Almería y de esas alianzas tan positivas, ¿no? Entre, en este caso, pues Ayuntamiento de Ejido, Ayuntamiento de Almería, la Diputación Provincial, lo bien que le ha sentado el gobierno de Juanma Moreno. Has hablado ahora recientemente de malas artes y antes de juego sucio, de guerra sucia, y yo estoy convencido de que el PSOE necesita eso, pero no ahora. El PSOE ha necesitado eso siempre. Insisto, en el año 2004 llegaron al gobierno utilizando las malas artes y el juego sucio a raíz del más cruento atentado terrorista de la historia de España, que cambió la voluntad popular en 3 días. En el año 2018 volvieron a cambiar la voluntad popular con una moción de censura en la que se acusaba al Partido Popular de tener una corrupción sistémica. 0 ministros de ese ejecutivo han sido no ya culpables ni encarcelados, sino ni siquiera investigados. 0 ministros que mandan narices. Y se nos ha olvidado, han pasado 8 años y Pedro Sánchez lleva 8 años gobernando porque había una corrupción sistémica en el Partido Popular y ha habido 0 ministros imputados, 0, no, investigados, nada, 0. Las malas artes que tú dices son los que son la base, son el eje directivo de las políticas del Partido Socialista, y ahora andan a la desesperada en Andalucía a ver dónde encuentran algo. Lo intentaron con los cribados de cáncer de mama, que manda narices, ¿eh? En Andalucía hoy, tú eso lo sabes mejor que yo, se criba al doble de mujeres que en el año 2018 por cáncer de mama. ¿Qué quiere decir esto? Pues que antes se cribaban a las mujeres en una horquilla de edad y el actual gobierno ha ampliado esa horquilla por ambos lados, es decir,
hacia más jóvenes y hacia mayores, y ahora se inscriban aproximadamente al doble de mujeres que antes. Y resulta que en un hospital de los 44 que tiene el sistema público andaluz, pues no se comunican los datos, no es que no se cribó, no se comunican los datos de una parte pequeña de las cribadas, 2.000 mujeres aproximadamente, haciendo uso de un mal decreto que había dejado hecho el PSOE, por cierto, y el resultado de todo eso han sido 0 víctimas. No ha muerto nadie de ese, en mi opinión, mal uso de un mal decreto que se hizo en uno de los 44 hospitales y dentro del mayor cribado en la historia de la comunidad autónoma andaluza. Pues no han encontrado nada, pero siguen hurgando ahí, colocando de presidentas o de mujeres presidente de asociaciones a personas que son miembros del partido, etcétera. Ahora, después de lo de Adamuz, que todo el mundo ha elogiado la reacción de emergencias y de la sanidad andaluza ante ese accidente en el que todavía hay que dilucidar las responsabilidades que tiene el gobierno de España, y ahí están los jueces, pues ahora parece ser que han encontrado a un señor que dice que no lo han atendido bien. Quieren hacer un caso de eso. Supongo que sois conscientes de que de aquí al 27, pero que lo mismo es el 26 al 17, lo mismo es el 16 por la noche, van a seguir buscando a ver qué encuentran para poder practicar eso que tú llamas malas artes. Fíjate qué buen ejemplo has puesto, Víctor. Es que además son dos situaciones. Efectivamente, el tema del cáncer, del cribado del cáncer de mama, que de lo que se trata es de que no había unos protocolos que estaban establecidos desde la época precisamente de María Jesús Montero, no se había cambiado la comunicación, ¿no? Y efectivamente, este gobierno viene ampliando la horquilla para hacer el cribado del cáncer de mama en más edad, en más mujeres, tanto por abajo como por arriba, igual que el cribado del cáncer de colon, que también se ha aumentado. Que bueno, por cierto, que no existía anteriormente. Este gobierno detecta ese error. Lo primero que hace el presidente es pedir perdón, pedir disculpas y adoptar medidas tan importantes como cesar a la consejera de Sanidad. Aquí en España no cesa ni el tato. Hemos tenido el apagón en España, donde por cierto murió gente por ese apagón, y todavía no sabemos realmente las causas del apagón, algo tan grave que ha tenido, pues unas consecuencias reputacionales para España gravísimas. Aquí no cesó nadie. En este caso, el presidente de la Junta de Andalucía cesó a la consejera, adoptaron medidas inmediatamente, dotando con un plan de choque para poder revertir esa situación, y nadie, es verdad que a día de hoy no consta que haya ninguna mujer que haya fallecido por ese fallo en la comunicación. Voy a decir una cosa muy dura, pero lo creo firmemente. Ya le gustaría al PSOE que hubiera muerto alguien. Siento tener que decirlo, pero estoy convencido de eso. Pues fíjate con Adamuz, es que el ejemplo que has puesto es tan ilustrativo. En el caso de Adamuz, donde lamentablemente hemos tenido 45 víctimas que han fallecido, y según demuestran los informes periciales y la justicia, por una negligencia clara en el mantenimiento de las vías. Y ayer decía el señor Óscar Puente que estaba cansado, que este tema que a él ya le cansaba. Claro, a nosotros no nos cansa porque hemos sufrido mucho, ¿no? En Andalucía y han sufrido mucho nuestros compañeros de Huelva, que han perdido vecinos, amigos andaluces. Entonces, al final, y no ha dimitido nadie tampoco, ante una negligencia que ya han demostrado en los expedientes judiciales que la vía llevaba en mal estado 24 horas antes, ¿no? Entonces, claro, al final dice, que es lo que te comentaba al principio, ¿no? Nos esperamos de todo, nos lo han advertido, nosotros queremos pensar que no, pero siempre al final todo el mundo nos lo dice. Ojo que las malas artes del Partido Socialista, pues no subestiméis que ante su desesperación, ante sus nervios, los malos datos que tienen con las encuestas, que les dicen que van a bajar de manera estrepitosa en Andalucía, que parece que van a sacar un resultado peor al que ya sacó Juana Espada, pues podéis esperarlo todo, ¿no? Y yo creo que sí, yo creo que en eso van a estar. Yo creo que en eso van a estar. Nos quedamos sin tiempo y no hemos hablado, hemos hablado poco, pero no lo suficiente bajo mi criterio, de la candidata, ¿no? De la candidata del partido sanchista, trolero y antiespañol, al que yo llamo el partido de Chapote, y ahora también el partido de Amboto, el partido de Bienzobas, el partido de los terroristas que están saliendo a la calle gracias a la política penitenciaria del Partido Socialista.
Bueno, pues vuelvo un poco a lo de vuestro infiltrado. Es tan poderoso el infiltrado del PP en la toma de decisiones del PSOE que ha conseguido que venga la peor candidata. Es decir, ha conseguido que venga una señora, insisto, que efectivamente está ligada con el peor caso de corrupción de la historia de España, con los ERE, era consejera, que tiene en su honor el presupuesto sanitario más bajo de la Junta de Andalucía en los últimos 25 años. Año 2014 se marchaba de consejera de salud y pasó a ser consejera de Hacienda, 8.000 y pico euros. Ver la gráfica es magnífico porque demuestra lo que es María Jesús Montero. La consejera, o sea, la candidata más ligada que podían haber puesto a Pedro Sánchez, su mano derecha. Íntima de Begoña Gómez de Chapote, que es como yo llamo a la mujer del presidente del gobierno. Ya hay fotos por ahí rulando de las dos juntas, abrazadas y riendo. ¡Qué maravilla en la vida! Una señora que es la que más ha perjudicado como ministra de Hacienda a la Comunidad Autónoma Andaluza en la historia. Nadie se ha llevado más dinero de los andaluces vía impuestos en la historia de Andalucía que ella. Y además, ¿qué es lo que ha hecho con ese dinero? Pues entre otras cosas, destinarlo a Cataluña. Andalucía, con María Jesús Montero, de ministra de Hacienda, está financiando a Cataluña. ¡Ostras! Y dicen, venga, María Jesús, que tú eres la mejor. Tira de candidata a Andalucía. ¿Cuántas botellas de champán se descorcharon en las sedes del Partido Popular cuando se conoció esa decisión? Bueno, a ver, nosotros siempre le hemos dicho que la candidata que nosotros pensamos que flaco favor, ¿no?, le hace al Partido Socialista. El presidente siempre dice que él quiere un Partido Socialista que esté fuerte, porque es bueno, ¿no?, que haya oposición, y en este caso vemos que, y la prueba más clara es que ella no ha dejado, ¿no?, su acta de diputada porque ella misma teme que el resultado en Andalucía va a ser muy malo, ¿no? Entonces, bueno, efectivamente, es la ministra que como ministra de Hacienda ha castigado a Andalucía con ese supuesto sistema de financiación que venía a reformar, cuando en realidad lo que venía era hacerle un traje a medida a Cataluña, al independentismo político, para que Pedro Sánchez pueda seguir en la Moncloa y el señor Illa también pueda seguir en la Moncloa, además mintiendo, ¿no?, diciendo que Andalucía era la comunidad que se iba a beneficiar, que los andaluces éramos los que nos íbamos a beneficiar de esa supuesta reforma de financiación, cuando la realidad es que los andaluces íbamos a recibir 140 euros menos de media que otros territorios, y sin embargo los catalanes 507 euros de media más. Una auténtica vergüenza, ¿no? Entonces yo creo que al final esta señora, que por cierto es la que tiene las manos, las dos manitas las tiene chamuscadas, porque ha puesto las manos en el fuego por todo el mundo, por Cerdán, por Begoña, por todo, y se va a quemar hasta el hombro. De la SEPI. Efectivamente. Entonces, bueno, pues sí, yo creo que es una candidata que, bueno, porque yo creo que es la peor candidata que podían tener, pero no obstante, dicho esto, nosotros vamos a seguir con nuestro libro, a contar lo bueno que ha hecho nuestro presidente, lo bueno que ha traído el gobierno del Partido Popular a la provincia de Almería, y ellos, pues evidentemente no van a estar en las condiciones de, bueno, pues explicar qué han hecho en 8 años, porque ella en 8 años como ministra de Hacienda, pues por ejemplo, el Partido Socialista es que no ha sido capaz de traer ni una sola inversión en un tema capital para Almería como es el agua. Es que no han sido capaces. Es que les retamos a que nos digan una sola infraestructura en 8 años en algo clave para la provincia de Almería como es el agua. No Ojalá se hubieran quedado las infraestructuras hídricas en Almería como estaban hace 8 años. Por lo menos tendríamos unas desaladoras que funcionan un poco mejor de cómo funcionan ahora, que no estaban estupendas, pero por lo menos algo tiraban. Claro, pero tú fíjate, la desaladora del Campo de Dalías, Víctor, que es una desaladora que ya planificó un gobierno del Partido Popular, fue planificada por José María Aznar y luego fue puesta en marcha por Mariano Rajoy en el año 2015. Lo dejaron todo preparado para la ampliación de la desaladora del Campo de Dalías, Carboneras, que es fundamental. Bueno, pues no solo, que es competencia del Gobierno de España, no solo no han hecho la ampliación que les corresponde, sino que teniendo el dinero de los fondos europeos, 90 millones de euros, no han destinado ese dinero a realizar la ampliación de la desaladora del Campo de Dalías. Eso yo, aparte de ser yo lo definiría como un delito político moral, ¿no?, con la provincia de Almería. Entonces, esta señora es la que representa ese gobierno, el que tampoco le importa a Almería, que no solo no hacen las cosas que son de su competencia, sino que además se permiten un lujazo de fondos europeos que ahora nos va a suponer que la Unión Europea nos penalice por no ejecutar adecuadamente esos fondos. En un tema clave para Almería,
como es el agua, y el Partido Socialista de Almería se calla y se lo traga, ¿no? No defiende, en este caso, esas inversiones tan necesarias que tenían que haber estado ellos como partido empujando a los suyos, diciendo, oye, este tema es vital, no os descuidéis, tenemos que estar encima de esto porque el agua para el poniente es que es clave, es fundamental en la provincia de Almería. Bueno, pues esta señora es la ministra de Hacienda y la ministra que ha hecho que, bueno, pues que todas estas infraestructuras en nuestra provincia de Poniente a Levante no se ejecuten, ¿no? Oye, tenemos que terminar, que ya digo que ya decía yo al principio, no sé si hay dentro o fuera de micro, que ahora los Chester pueden durar 3 horas perfectamente, pero es que tienen que durar... Luego hacer podcast. Sí, ahora iremos. Pero, oye, te tengo que preguntar por el Ejido, porque en las últimas visitas, tanto tuya como de Paco Góngora y tal, pues lo que percibíamos es que Paco Góngora no se iba, yo recuerdo, pongo en contexto, no se iba a presentar alcalde, y una de las candidatas que yo te lo exponía a ti, y tú pues te escapaste de la pregunta como pudiste, como era tu obligación lógicamente, pues una de las posibles candidatas a esa alcaldía que sonaban eras tú, pero creo que eso ha cambiado, ¿no? Es decir, o no lo sé, Paco Góngora se va a presentar alcalde elegido. Bueno, Paco Góngora es el alcalde elegido. Y es el presidente. Y es el presidente del partido, que por cierto hemos renovado, ahora hemos hecho el congreso local, hemos abierto nuestro partido y la verdad que estamos tremendamente ilusionados, dando cabida a gente nueva también, que viene con mucha ganas y con mucha fuerza. El Ejido es un municipio muy importante, muy potente a nivel de partido y bueno, pues ahí tenemos nuestra renovación hecha y Paco es el presidente ahora del partido. Él es verdad que sí que, bueno, pues lleva 15 años de alcalde, pero su intención y su compromiso lo tiene con el Ejido a día de hoy. Así que, por tanto, yo espero que siga siendo alcalde mucho tiempo y siga dándonos tan buenos resultados y tan buenas victorias, ¿no?, al municipio elegido, que durante 4 veces se ha presentado a la reelección de la candidatura como alcalde, como máxima persona responsable, con un equipo de mujeres y hombres siempre muy comprometidos y tan buenos resultados la da elegido. Por lo tanto, bueno, pues yo espero que siga siendo alcalde muchos años. Muy bien, pues estaba tomando nota de este último titular que nos ha dejado Julia Ibáñez, que nos ha dejado unos cuantos a lo largo de la entrevista. Pero qué bueno, espero que bueno. Yo creo que sí. Lo único que me pasa es que creo que hay tantas cosas que contar. Sí, que tienes toda la razón. No caben en media hora y no caben en una persona. Es decir, yo no soy nadie para dar ni instrucciones, ni lecciones, ni siquiera opiniones, ¿no? Pero es verdad que creo que si hay algo que puede mejorar en la gestión del Partido Popular en la Junta de Andalucía en los últimos 7 años es contar todo eso, porque yo soy andaluz y yo no quiero volver al tercermundismo gestor de 30 y tantos años de gobiernos socialistas. No quiero, pero no quiero, no por ideología, no quiero como ciudadano. Y entonces, pues me da miedo que en cualquier momento lo que mejor sabe hacer la izquierda y el socialismo, que es tergiversar y manipular, pues puede darle resultados. En esta creo que no va a ser, pero a mí me parece que el gran caballo de batalla es todo esto que hemos dicho y muchas cosas que se nos han quedado en el tintero, que los responsables que estáis en el Parlamento, en el Gobierno, etcétera, pues os pongáis un poquito como tarea, pues también el contárselo a la gente, que no haya nadie que viva equivocado, que luego ya con esa información cada uno tome su decisión. Sea libre claro. De decidir. Sí, está claro. Yo lo que sí quiero trasladar es que es muy importante que nadie se confíe, muchísima prudencia, la mayoría absoluta ya son muy difíciles, vamos a trabajarlo, lo vamos a pelear, pero que pedimos a todos los ciudadanos que no se confíen, porque el PSOE tenga una candidata que todo el mundo está subestimando, ¿no? No nos podemos confiar, no nos podemos relajar, tenemos que salir todos a votar y nuestro enemigo lo está diciendo nuestro presidente, ¿no? Ahora mismo es esa confianza generalizada y la abstención. Por tanto, nada de relajación y todo a trabajarlo hasta el último momento. Bueno, creo que la entrevista responde a las expectativas. Sabíamos que iba a ser intensa y con mucho contenido. Julia, muchísimas gracias como siempre. Gracias. Y bueno, pues seguiremos contando cosas hasta el día 17 y después. Sí, claro que sí. Muchas gracias. Y gracias también a los amigos de Yelmo Cines y de Centro Comercial Torre Cárdenas, que es donde estamos, de Ejido Motor Almería y de Almagro Nature, porque ellos también son pilares fundamentales para que cada semana podamos contarte esto que llamamos el Chester. La semana que viene más. Adiós.